Bueno, muy buenos días. Gracias, AmCham, por la invitación a participar de este panel, que es muy interesante. Estuvimos escuchando todos los temas que se trataron durante los paneles anteriores, pero como cierre vamos a pensar un poco en el futuro, ¿no? Estamos con referentes de partidos que en poco tiempo ya pueden tener en sus manos decisiones importantes para nuestro sistema de salud. Y como tenemos un tiempo limitado, como los recursos del sistema de salud, ¿no? Vamos a aprovecharlo y a gestionarlo con eficiencia. Quería preguntarles primero, bueno, un poco hablar de un diagnóstico, ¿no? Que se puede hacer del sistema de salud actual y, bueno, qué desafíos más importantes encuentran y qué propuestas se pueden hacer desde sus espacios para empezar a resolverlos. Si querés empezar, Enrique. Hola. ¿Estamos bien? Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Ante todo, gracias AmCham por la invitación y gracias a todos los presentes. Gracias Florencia, gracias Pablo. Diagnóstico. Decir que el sistema de salud está en crisis puede parecer bastante trillado, pero la verdad es que las noticias a diario no nos dan otra alternativa que reiterarlo, ¿no? Hay planos que diferenciar en esta situación. Hay un plano general que es la macro, que nos afecta a todos y que afecta al sistema, ¿no? El contexto de inflación, devaluación, caída del salario real, restricciones cambiarias, afectan negativamente necesariamente en la recaudación de la seguridad social, en lo que tiene que ver con la importación de insumos, por supuesto que también en los costos sanatoriales y de los efectores, y esto genera tensiones también en lo que son los honorarios profesionales. Por cierto que, si bien esto es de carácter general, no afecta de la misma manera a todos los sectores. Dificultades, por ejemplo, para conseguir un insumo médico no inciden o no tienen la misma gravedad que cuando se trata de cualquier otro producto, porque la salud es un servicio esencial, y lo mismo si está en crisis una clínica o sanatorio que cualquier otro establecimiento de servicios. Así que dicho esto, digamos, es necesario como marco general la estabilización de la macroeconomía, derrotar la inflación, destrabar la economía y poder volver a crecer. Pero lo cierto es que el sistema tiene problemas propios también, tiene problemas estructurales, y en esto están los problemas de vieja data o las dificultades de vieja data, la segmentación y fragmentación propia de nuestro sistema que tantas veces repetimos. Tiene que ver también las dificultades para el acceso oportuno, particularmente en el sector público, las diferencias regionales. Y se han agregado en el último tiempo algunas otras dificultades muy serias. La crisis más grave hoy es la de recursos humanos, sin duda. Se agregan también a esto las dificultades de la desfinanciación de la seguridad social y fundamentalmente un desafío muy grande que nos plantea la incorporación de la innovación. La innovación, si bien trae soluciones terapéuticas extraordinarias, nos plantea tensiones en materia de financiamiento muy serias, y cuáles son los mecanismos para dirimir esas cuestiones nos plantea también un escenario muy desafiante. Vamos a ver entonces después en profundidad más algunas propuestas sobre estos desafíos que encontrás. Pablo, ¿coincidís con ese diagnóstico? Sí, en líneas generales sí. Primero permíteme que le agradezca a AmCham, a Alejandro, la invitación a participar, a Enrique, que venimos hace unos días compartiendo escenario en estos temas, representando en este caso Unión por la Patria y a las propuestas de Sergio Massa en el área de salud. Decirles que entendemos desde el espacio claramente la necesidad en este sistema que también diagnosticó Enrique, segmentado y fragmentado, de tener un Ministerio de Salud Nacional de Salud que sea rector y que permita mantener las políticas sanitarias en ese nivel de jerarquía a nivel del Poder Ejecutivo. Creemos y estamos trabajando en una ley nueva para el Consejo Federal de Salud. Entendemos que hoy el Consejo Federal de Salud, formado por el Ministro de la Nación y los ministros provinciales, no representa realmente al sistema, sí representa al sector público, pero está
representado el sector de la seguridad social, el sector de las clínicas privadas, el sector de la industria, el sector de la formación de nuestro recurso humano. Así que tenemos pensado un COFESA ampliado, una nueva ley de COFESA que además tenga decisiones vinculantes con el sistema, así todos trabajamos en las políticas sanitarias y no nos sorprendemos de las políticas sanitarias de un día para el otro. Coincido en que el recurso humano es una problemática importante, estamos proponiendo trabajar con AFACIMERA y con el resto de las facultades en una carrera de médico de 5 años con residencia obligatoria o para título habilitante. Nos parece que es una necesidad hoy seguir con las propuestas de aumentar la cantidad de enfermería, que es otro de los desafíos en el recurso humano, que por supuesto es desencadenante para todo el tema del sistema de salud. Creemos firmemente en un modelo de atención basado en la atención primaria de salud. Estamos de acuerdo en el tema del costo y de la sustentabilidad del sistema puesto en riesgo por las tecnologías sanitarias y los costos. Creemos que debemos transformar la CONETEC en una agencia de evaluación de tecnología, que sea independiente. Entendemos que no se pudo hacer hasta ahora, pero creemos que podemos tener los consensos para poder generar esa agencia, asegurándole a los argentinos el acceso a los medicamentos esenciales, pero también a los de alto precio, de alguna manera con algún fondo que garantice a través de la, digamos, ayuda a la seguridad social, que hoy se ve amenazada por el tema de la sustentabilidad en cuanto a lo que ingresa y a lo que vale. Creemos en un cambio del PMO, estamos trabajando que no tengamos un PMO de piso, sino que tengamos un grupo de líneas de cuidado, de 90 líneas de cuidado, que sean claramente el techo del sistema prestacional y que solamente la agencia de evaluación sea quien pueda modificar o ampliar esa línea de cuidados. Así que rápidamente, no sé que hay poco tiempo, pero más o menos un panorama de algunos de los temas que nos parecen importantes. Bueno, coincidieron bastante en el diagnóstico, en las propuestas. Pablo dio algunas ideas que se tienen, ¿no? Que tiene su partido. ¿Qué propuestas pueden tener desde Juntos por el Cambio para solucionar algunos de estos temas que mencionaron? Sí, retomo en las coincidencias. Por supuesto que nosotros coincidimos en que la Nación necesita un organismo evaluador de tecnologías. Impulsamos una ley para la creación de la agencia en el año 2016. Lamentablemente en los últimos años no se encontraron los consensos para lograr la creación de un ente autárquico de estas características. Esperemos que sí, próximamente se pueda. De todos modos, nosotros creemos que en lo inmediato la tarea que vino realizando la CONETEC, que se inició durante nuestro gobierno y continuó durante este gobierno, con lo cual alcanzó un grado de consenso y continuidad a lo largo de 2 administraciones de diferentes signos políticos, lo cual en nuestro país no es poco. En lo inmediato, para el 10 de diciembre, es importante jerarquizarla, es importante escalarla, probablemente darle otro rango, pero que ese es el embrión sobre el cual empezar a trabajar ahora ya, y coincido sí con Pablo que lo deseable sería que finalmente tengamos una agencia como ente autárquico evaluador. Esto en lo que tiene que ver con la evaluación de tecnologías que mencionabas recién y las coincidencias. En materia de recursos humanos, sí, sin duda, es el problema central de la crisis del sector hoy. De nuevo, ahí creo que tenemos 3 planos. Hay uno que tiene que ver con la crisis económica general, cuando un médico de Mendoza se cruza la cordillera para hacer una guardia porque le pagan $1.000 o $1.500, ahí lo que se está poniendo de manifiesto es la grave situación que tenemos en la Argentina en cuanto a que estamos con salarios deprimidos en dólares como nunca, y eso tiene que, para que ese tipo de cuestiones se solucionen necesariamente, tiene que haber una estabilización macroeconómica, pero además hay algunas cuestiones que atacar en la crisis en materia de recursos humanos. Yo te diría, la primera tiene que ver con los honorarios, ¿sí? En materia de honorarios hay un indicador importante que a nuestro criterio está sumamente deprimido, que es el valor de la consulta del hospital de autogestión o del hospital de gestión descentralizada, que hoy todavía sigue increíblemente en 1.200 y pico de pesos. Esto tiene una incidencia no solo en el hospital público, sino que es el valor de referencia para la medicina prepaga. Por supuesto que ya nadie paga eso por valor de la consulta porque es risible, sí, pero lo cierto es que está tirando para abajo, está siendo un indicador negativo y habría que corregirlo.
Dos, en materia, y lo que tiene que ver con la crisis, en lo que tiene que ver con residencias, nosotros estamos viendo gran cantidad de residencias vacantes, básicas y posbásicas. La Ley Nacional de Residencias tiene limitaciones, 5 y 9 años de recibido para poder aspirar a una residencia, que son limitaciones propias de la época en que los postulantes superaban ampliamente los cargos vacantes. La situación hoy es completamente distinta, así que habría que por lo menos duplicar esos plazos. Si alguien que se recibió hace 6 años quiere, por ejemplo, ingresar a una residencia de pediatría, que sabemos que es una especialidad crítica, bienvenido, pongámosles una alfombra roja y que ingresen, ¿no? Hay una serie de medidas de crisis y otras de fondo, por supuesto. O sea que tiene que ver con los recursos económicos, pero también hay un contexto, ¿no?, de condiciones laborales. Regulatorias también, sí. Regulatorias. Bueno, ¿por dónde se empieza? Hoy escuchamos, ¿no?, en varios paneles hablar del financiamiento, esto que tiene que ver con el acceso a los medicamentos de alto costo, las inversiones también, las investigaciones clínicas. ¿Por dónde empezaría cada uno para que todas estas propuestas que enunciaron y que muchos participantes hoy también con las que coincidieron, por dónde se empieza para que todo pueda articularse? Sí, a ver, a mí me parece que, retomando un poco lo que decía Enrique, definitivamente la necesidad de cualquiera de estos planteos requiere una estabilidad macroeconómica, es muy difícil frente a la situación de inestabilidad. También es verdad que no hay magia en esto, o sea, entendemos que el trabajo, el aumento de nuestras exportaciones, el poder generar una balanza positiva desde el punto de vista de la restricción externa es base fundamental para la solidificación de nuestra moneda y para ir desarmando el nudo jordano que tenemos con el tema inflacionario y con la deuda grande que tenemos, que tendrá sus orígenes, etcétera. Me parece que la decisión actual del gobierno de quitar impuestos a las ganancias en la categoría cuarta para el sector, nosotros habíamos, ustedes saben, sacado el impuesto a las ganancias de las guardias y las horas extras para el sector salud. En este caso esto va más allá de eso, me parece que es un camino correcto en ese sentido. Me parece que la sustentabilidad del sistema de seguridad social, como decía Enrique recién, es un problema en el mundo, o sea, el empleo formal en el mundo, los valores salariales porcentualmente, y solamente de eso que la seguridad social se sustente o se financie requiere una mirada muy particular para lograr que esto pase. Puede haber soluciones como son el alto precio desde el Estado Nacional para subsidiar este gasto o directamente el subsidio directo, pero me parece que debemos integrar el sistema de la seguridad social en la superintendencia, con una superintendencia potente que de alguna manera garantice. Y en cuanto al tema, tomo también el tema del hospital de autogestión, me parece que hay que buscarle alguna solución que sea automática y que no dependa de la voluntad del ministro para ir, digamos, actualizando este valor, porque claramente está muy por debajo del valor de mercado y eso hace que la seguridad social opte por el sector público más que por ir al sector privado. Me parece que este es un tema que se puede solucionar como tantos otros temas en esta economía indexada que tenemos, por lo menos hasta que la economía logre una lógica de estabilización. Enrique, ¿coincidís con esto como un primer paso al menos? Sí, coincido con el último tema y coincido con que tenemos una seguridad social en crisis que hay que repensar algunas cuestiones. En principio hay por lo menos 3 temas que deberíamos atacar. El primero, el régimen de subsidios que hoy tiene el sistema de obras sociales es claramente regresivo, es un régimen que subsidia la ineficiencia. Hay que reformarlo muy de fondo. Nuestra idea es que tiene que haber un subsidio único, que tenga carácter nominativo, que apunte a subsidiar que cada familia cubra mínimamente el PMO. Esto significa que debemos modificar la matriz de ajuste por riesgo, que debemos recalcular los valores del sistema e integrar un único subsidio que sea mucho más eficiente y que fundamentalmente subsidie a las personas y no a las organizaciones, que hoy eso está redundando en una financiación de la ineficiencia. 2, en materia de seguridad social, los controles, coincido con Pablo, la superintendencia tiene materia pendiente ahí en materia de control prestacional, de control económico y financiero y también formal.
Y finalmente también hay que tener una mirada nueva sobre lo que son regímenes especiales, porque claramente tienen cotizaciones muy por debajo del valor del PMO que provocan un subsidio cruzado de parte de unos trabajadores hacia otros que hace que el desequilibrio se perpetúe, ¿no? ¿Quería seguir con algo? No, perdón. Esta idea de un poco de financiar la demanda, entiendo, en cambio de la oferta, ¿coincidís con esa visión para un recambio? Venimos escuchando este tema, ¿no?, como gran originalidad de algunas fuerzas políticas que hoy brillan por la ausencia, pero de verdad es que la verdad es que no hay gran novedad en este tema. Yo creo que ambos sistemas tienen su lógica y me parece que han convivido en la Argentina durante mucho tiempo, y el problema, digamos, de la sustentabilidad del sistema, la equidad de los resultados, la eficiencia, no pierden, digamos, frente a ambos sistemas. Obviamente que hay cosas que se pueden subsidiar desde la oferta y la demanda, hay que tener mucho cuidado en la Argentina amplia que tenemos, a creer que con un sistema de voucher o una competencia entre sistemas vamos a poder sostener el hospital de Tafí del Valle en Tucumán con personal suficiente para las prestaciones que la gente que vive ahí. Me parece que ahí hay una especie de idea mágica que no existe. Eso no quiere decir que en el sistema de pago a través de los hospitales con nomencladores correctamente valorados, etcétera, los hospitales no puedan recibir en atención desde la Seguridad Social o inclusive desde sistemas públicos a través de programas nacionales, qué sé yo, como el SUMAR, también recursos desde la demanda, digamos. Así que me parece que son sistemas mixtos. Acá el mundo ha demostrado claramente que uno puede tener sistemas de muy diferentes tipos de financiamiento y formas de pago, efectivos y equitativos. La Argentina es uno de esos ejemplos, con un sistema mixto, con todos los problemas que tiene, es un sistema que da respuesta, y la verdad que a mí me gusta destacar que la Argentina hoy tiene su piso histórico en mortalidad infantil en la historia del país, con un valor de 8 por cada 1000 nacidos vivos, y me parece que implica un esfuerzo y un éxito del sistema en general. ¿El sistema está bien? No, está en crisis siempre, pero tampoco es un sistema que no da respuestas o está dando algún tipo de respuesta. Me parece que el problema no pasa por decir es la oferta o es la demanda, es mucho más complicado que eso y hay que ser serio en las propuestas, ¿no? Enrique. Sí, subsidiar la demanda y no la oferta, bueno, es una idea general, es casi, te diría, un cliché o un eslogan en materia de políticas sociales en general, ¿no? Después, coincido en que después hay que ver qué quiere decir eso, ¿no? ¿Qué quiere decir? Y la política de compensaciones dentro de la seguridad social, por ejemplo, tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con que dentro de la recaudación general del sistema, cómo se equilibran cargas de aquellos que ganan más o ganan menos, ¿no es cierto? Hago esta aclaración. Sí, coincido con Pablo en que debemos encontrar cuáles son los vasos comunicantes dentro de un sistema que está segmentado, fragmentado y que ya conocemos tiene sus dificultades para funcionar, que es propio de nuestro sistema federal. O sea, esto es algo que nos está dado, la salud es una materia que las provincias no delegaron en la nación, por lo tanto se requiere de la búsqueda de consenso, de mecanismos diferentes. Por supuesto que el mecanismo del COFESA es necesario para encontrar esos consensos, porque sí es muy importante para invertir bien tener en claro qué hace cada uno, qué hace la nación, qué hacen las provincias. Es complejo en nuestro país, propio del sistema federal y de la existencia de una cantidad de programas nacionales creados por el Congreso en muchos casos, que deben instrumentarse en el territorio provincial. Entonces ahí hay que poner acento en cómo se equilibra la inversión, qué hace cada uno para ser más eficiente, no para quitar ninguna de las líneas de acción que hoy existen, ¿sí? Les pregunto para terminar y aprovechar el último minutito, hablamos mucho de esta articulación, ¿no?, público y privada, acá hay muchos representantes del sector privado, también del sector público, con muchos mecanismos que existen y todavía no terminan de dar respuestas. ¿Qué propondría cada uno también para hacer el primer paso? Algo mencionaban los dos, pero ¿cómo se puede mejorar esa sinergia entre lo público y lo privado ya a partir del año que viene cuando se empiecen a tomar nuevas medidas?
No, creo que es fundamental la voluntad política de que esto ocurra, ¿no? Yo creo en la articulación público-privada. El sistema de salud argentino tiene la mitad de las prestaciones en el sector privado, la mitad de las camas en el sector público. Definitivamente somos un sistema que nació así en el país y nosotros creemos en ese sistema se sostenga, pero con equidad. Quiere decir que los resultados para un paciente que se atiende en La Puna sean iguales a los resultados que un paciente se atiende en la Ciudad de Buenos Aires. Eso hoy no ocurre todavía. Esa es una deuda que tiene el sistema de salud argentino, que tiene muchas fortalezas. Y yo expresaba, por ejemplo, un ejemplo de un programa integrado nacional como el programa de vacunas, que es un programa tremendamente exitoso en la Argentina, que tiene comparativamente a cualquier lugar del mundo un cronograma de vacunas muy amplio, que tiene una agencia de evaluación de tecnología médica que es la CONAIN, que decide cuáles son las vacunas que se agregan o no, que tiene una decisión en el Ministerio de Salud de la Nación en la compra, distribución, una decisión en las provincias en la colocación de las vacunas y un resultado muy bueno en la población. Bueno, este ejemplo me parece que es un ejemplo que puede servir. Definitivamente el sistema de salud argentino seguirá siendo mixto, sea quien sea el que termine ganando las elecciones. El desafío es transformarlo en sustentable y equitativo para todos los argentinos. Coincido en que la búsqueda es la búsqueda de la equidad. Son muchos los ejemplos de integración público-privado y la pandemia los profundizó, y eso es un dato positivo, si querés es un dato positivo de la salida de pandemia. Se me ocurre el Hospital Garrahan, es un ejemplo de integración público-privada donde un hospital público recibe pacientes de la Seguridad Social y de las empresas de medicina prepaga derivados con criterio de complejidad creciente. Sí. A la inversa, desde hace muchos años en la ciudad de Buenos Aires ya, por ejemplo, todo lo que es diagnóstico por imágenes, el sector público lo contrata en el sector privado. Esto es lógico, no valdría la pena duplicar servicios. ¿Sí? La época de la integración vertical se terminó. La integración vertical era aquello de tener todos los servicios, todas las especialidades en una misma organización. El caso típico de las obras sociales en los 60 y los 70, su propia cartilla, su propio policlínico, todo cerrado. Eso está terminado desde hace ya muchos años y hay que integrar. Los mecanismos para facilitar esa integración lo fuimos comentando al pasar, pero los enumero nuevamente: nomencladores claros, circuitos claros de pago y repago, ¿sí? Para que nadie se vea perjudicado en este proceso, y por supuesto la constitución de redes, y en eso el Ministerio de Salud de la Nación tiene un rol muy importante. Muy bien, muchas gracias a los dos por el tiempo.